Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de estos LinkedIn Live del Top 100 de Thinking Heads. Estamos encantados de poder estar de nuevo emitiendo en directo en LinkedIn para comentar ideas y comentar sobre todo conceptos en torno a algunos de los artículos que algunos de nuestros top 100 conferenciantes España están difundiendo a través de LinkedIn en las últimas semanas. Como ya sabéis bastantes de vosotros, nuestro catálogo Top 100 pues, es una iniciativa que desde Thinking Heads lanzamos ya hace 2 años y básicamente la idea es pues, poder juntar a los expertos más demandados y más influyentes en una edición en papel que compartimos pues, con 10.000 ejecutivos de diferentes ámbitos del mercado español, de todo tipo de industrias, para que también pues, tengan referencia de quiénes son, a nuestro juicio, pues, los 100 conferenciantes más influyentes del año. En este tercer directo tenemos a Leandro Fernández Macho, que es uno de los pioneros en introducir en España la inteligencia emocional y varias de sus herramientas, específicamente en el ámbito directivo y profesional en nuestro país. Leandro es profesor, es coach, es conferenciante, experto en cambio, liderazgo y gestión positiva del estrés. Empezó muy joven, ya empezó muy alto como responsable de gestión de personas en el grupo Inditex y años después pues, ha emprendido el camino en solitario fundando su propia consultora de liderazgo y gestión de personas llamada On The Top, así como un centro de entrenamiento cerebral y reducción del estrés llamado Neurozona. En el día de hoy la idea es conversar con él sobre la importancia de saber manejar el estrés, más que nunca en estos momentos actuales donde la incertidumbre y las malas noticias pues casi vienen encadenadas una detrás de otra. Y antes de empezar a hablar con Leandro, pues me gustaría agradecerle, por supuesto, a todo el equipo de LinkedIn España y especialmente a Virginia Collera, la editora de LinkedIn Noticias, esta nueva oportunidad de colaboración. Y Leandro, pues encantado de tenerte con nosotros. Un placer y un privilegio que participes en este directo. Y bueno, pues recientemente has publicado precisamente un artículo en LinkedIn titulado "O aprendes a manejar el estrés de los cambios o tienes un problema", que ha tenido una grandísima repercusión y me gustaría pues que pudiéramos charlar unos minutos sobre él. Pues para mí será un placer, muy agradecido por la oportunidad de compartir este espacio y bueno, charlar un rato, ¿no?, sobre este tema que a mí particularmente me apasiona y creo que además está de plena actualidad, ¿no? Los cambios, el estrés de los cambios, etc., etc. Sí, la verdad que el estrés como fenómeno asociado al ser humano en la sociedad que nos ha tocado vivir los últimos ya 50, 100 años, pues ha sido presente constantemente. Hay multitud de estudios y seguro que nos cuentas tú alguno de ellos, que sé que los manejas con mucha soltura. Y bueno, pues en un momento como el actual, la verdad que es mucho más pertinente que nunca, sobre todo por eso, ¿no? Porque no suele suceder que nos pase a todos a la vez un fenómeno de estrés como el que estamos viviendo todavía, porque parece que lo estábamos dejando atrás, pero bueno, en los últimos días pues parece que esto está volviendo a coger forma y esperemos que no sea como la otra vez. Precisamente durante la pandemia tuviste la idea de lanzar un termómetro emocional online, una cosa bastante innovadora para medir un poco la temperatura emocional de España y a medida que avanzaba la pandemia y el confinamiento pues se iba extendiendo. ¿Cómo ha influido este desafío del COVID-19 en el estrés de la población en general? Pues mira, la verdad que durante el confinamiento, pues observando un poco lo que percibía a mi alrededor, en las organizaciones con las que estaba en contacto, ¿no?, las personas de mi entorno personal, etcétera, etcétera, sí que veía diferencias, ¿no?, en cuanto a cómo las personas se iban sintiendo, las organizaciones se iban sintiendo. Y surgió la idea de, bueno, ¿cómo se está sintiendo la gente durante todo esto? ¿Y cómo evoluciona el sentir Ujú. de las personas? Porque al final, cómo las personas se sienten y cómo manejan y digieren sus emociones ante una situación de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tanto impacto, de tanta amenaza potencial, pues al final determina la velocidad de adaptación y la capacidad de recuperación. Ujú. Porque cuanto peor digerimos al final el estrés que nos provocan los cambios, más mermados estamos de facultades cognitivas para
ver la luz al final del túnel, visualizar el futuro, trazar estrategias, planificar acciones, ¿no? Automotivarnos, autocontrolarnos, conectar con los demás, comunicarnos, relacionarnos, avanzar juntos, etc, etc, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, no estoy viendo esto por ningún lado, lancémoslo. Y la verdad que la experiencia ha sido muy interesante. Le dimos a la gente la posibilidad de marcar entre 15 estados emocionales y 16 estados emocionales diferentes. Durante el estudio duró un par de meses, de principios de abril a finales de mayo. Participaron unas 1000 personas, prácticamente de todas las comunidades autónomas, y la gente iba marcando cada semana cómo se sentía. Y los resultados, pues a cada semana que pasaba se iba viendo con claridad cómo iba cambiando la curva. Al principio la gente pues estaba más esperanzada, más tranquila, con más gratitud incluso por todo lo que veíamos, ¿no? El esfuerzo de los médicos, las enfermeras, las personas de trabajos esenciales y todo esto, ¿no? Pero poco a poco, a medida que iban pasando las semanas, las emociones positivas iban descendiendo y las emociones vinculadas a dolor iban aumentando, las emociones negativas. Así que la curva dio un giro y un cambio brusco total, ¿no? De ser predominantes las emociones positivas al inicio del estudio a mermar y convertirse en las emociones predominantes, las de dolor, con la preocupación en primer lugar, la ansiedad en segundo lugar y la indignación en tercer lugar, que fue al principio del estudio no aparecía la indignación, tuvimos peticiones de gente que nos pidió, oye, a mí me gustaría que estuviera presente esta emoción en el termómetro porque a mí me gustaría marcarla, la incluimos y esa emoción empezó a crecer. Sí, parece que es un poco la secuencia que seguramente la mayoría hemos ido siguiendo, ¿no? Al principio, pues uno estaba asombrado, alucinado y un poco eso, ¿no? Pues lidiando con lo que había y muy sorprendido de tantas cosas buenas que estaban pasando dentro de lo malo, pero claro, al final todos acabamos desfondándonos de una manera o de otra y, bueno, pues incertidumbres, el hecho de estar encerrados todos juntos en situaciones que no son habituales en casi ninguna familia, pues siempre son complicadas. Tú hablas de musculatura resiliente y hablas también de que podemos desarrollar esa musculatura resiliente para poder tener una mayor capacidad de gestionar el estrés. ¿Cómo se hace esto? ¿Tienes algún truco, alguna varita mágica? Mira, de entrada la varita mágica y el truco es que tenemos una ventaja competitiva muy buena y es que de entrada estamos diseñados biológicamente para ser resilientes, ¿no? Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí ni de lejos, después de miles y miles de años enfrentando múltiples desafíos para poder sobrevivir como especie. Entonces, de entrada ya lo traemos incorporado, ¿no? Hay una cuestión importante y es que la gente pueda también tomar perspectiva acerca de la adversidad. Hay un estudio muy interesante de Mark Seeley de la Universidad de Buffalo, un experto en adversidad y resiliencia. Este estudio es muy interesante. Hizo con 2000 estadounidenses, intentó que reflejaran a todos los estadounidenses mayores de edad y hizo el estudio durante 4 años. Pero antes de empezar con el estudio, pidió a todos los participantes, antes de empezar el seguimiento, que tenían que marcar en un checklist de 37 sucesos negativos cuántas de esas cosas negativas les habían sucedido en la vida. Había cosas heavy, ¿no? Desde la muerte de un familiar, de un ser querido, un divorcio, una grave crisis financiera, cosas duras, ¿no? La gente tuvo que marcar y recogieron los resultados y en los resultados de lo que había marcado la gente se observó que el número promedio de cosas duras y difíciles y adversas que le había pasado a la gente era de 8 situaciones duras, de media. De las duras de verdad. De las duras de verdad, de media 8, ¿vale? Había un 8% de la población de estudio a los que todavía hasta el momento no les había pasado ninguna de esas cosas duras, al 8%. Porque claro, hay que tener en cuenta que había perfiles de todos los rangos de edad a partir de mayores de edad, ¿no? Bien. Y las personas a las que la guía les había golpeado más duramente, les había golpeado 71 veces. Es decir, había aspectos de los reflejados en el checklist de 37 cosas que la vida les había golpeado varias veces muy duramente. Y comenzaron el estudio durante los 4 años con la idea, Siri y su equipo, de esclarecer si la adversidad predecía bienestar, malestar, más salud o menos salud. Y entonces, al acabar los 4 años, llevaron los resultados a una gráfica, ¿vale? Y en esa gráfica tenemos
en una esquina de la gráfica tenemos mínimo nivel de adversidad, en el otro lado de la gráfica tenemos máximo nivel de adversidad. Y los resultados de los participantes salían en forma de U, ¿vale? De manera que en la mitad del nivel de adversidad, justo en la mitad del nivel de adversidad, se encontraban las personas que estaban mejor después de los 4 años de salud mental, de salud emocional y de salud física. Y en los extremos, es decir, nada de adversidad o muy poca adversidad o demasiada adversidad, estaban las personas que se situaban, que se encontraban peor de salud física, salud emocional y salud mental. Y la reflexión del estudio fue muy clara. Nada de adversidad o demasiada adversidad nos hace la vida más difícil a todos los niveles, ¿no? Pero suficiente adversidad es imprescindible para que los seres humanos podamos ir desarrollando la capacidad de estar mejor en la vida. Porque es como que sin adversidad no nos cocinamos, no desarrollamos nuestros recursos, nuestras posibilidades, nuestras fortalezas. Entonces hay una cuestión que es fundamental para poder aumentar nuestro nivel de resiliencia y es tener la inteligencia de no hacer más difícil lo que ya es difícil. Y eso se llama aceptación, que no resignación. La aceptación es lo que reduce la curva del cambio, acorta la curva del cambio y nos lleva de sentir el miedo, la ira, la frustración, la negación, la tristeza, sentirlo sí, pero poder, sintiendo eso, ¿no? Empezar a centrar nuestra atención en aquello que sí podemos controlar en lugar de en aquello que no podemos controlar y no depende de nosotros. Por mucho que nuestro cerebro, cuando aumenta la percepción de amenaza y el riesgo, la glucosa y el oxígeno en las áreas primitivas y aumenta la actividad amigdalar, tendemos a intentar controlar lo que podemos controlar y lo que no. Se nos nubla el juicio. Y cuando intentamos controlar lo que no podemos controlar, ahí la liamos parda. Y eso es lo que nos provoca las situaciones de máximo estrés y sufrimiento. Esto nos lleva a máximo nivel de bloqueo, ¿no? En línea con esto, en el artículo mencionabas pues que el estrés es una respuesta adaptativa, que ya lo comentábamos antes al principio, y que es imprescindible para la supervivencia de los seres humanos, pero que dependiendo de cómo gestionemos el estrés, lo podemos convertir en un trampolín, en nuestro mayor trampolín, decías, o incluso en nuestra mayor trampa. Correcto. Entonces, me imagino que está conectado con lo que nos acabas de contar y que tiene mucho que ver con cómo gestionamos una misma realidad. Puede ser, nos puede venir para hacerlo bien o para hacerlo mucho peor y para sentirnos mucho peor. ¿Es así? Es así. Uno de los grandes desafíos que tenemos es que la mayor parte de la información que hemos recibido con respecto al estrés estaba sesgada negativamente. Entonces, se ha creado en nuestra cabeza la idea de que el estrés simplemente es algo a evitar por todos los medios en nuestra vida. Y el estrés es un mecanismo de adaptación imprescindible para la vida. Ha habido miles de años para habernoslo cargado por selección natural. Si no nos lo hemos cargado, es que es necesario para algo, ¿no? Y efectivamente es así. Hay diferentes tipos de estrés, algo que hay gente que sabe que hay eustrés, estrés positivo, distrés, estrés negativo, ¿no? Pero lo que hay mucha gente que no sabe es que investigaciones recientes nos muestran, por ejemplo, que hay un tipo de estrés que se llama estrés de desafío que potencia nuestras capacidades. El desafío con el estrés está en que, por ejemplo, tenemos estrés de amenaza, que está diseñado para responder cuando hay un riesgo de daño físico, ¿no? para nosotros, y que es el que hace cuando vamos conduciendo y delante de repente pega un frenazo, frenemos sin pensar nada, ¿no? Y esa respuesta de estrés nos salva la vida, porque realmente hay un riesgo de daño físico perfecta. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros los seres humanos tenemos el mayor talento de la naturaleza para activar la respuesta de estrés en modo amenaza permanentemente, aunque la amenaza ya no esté, a través simplemente de nuestra imaginación. Y el cerebro, que está diseñado básicamente para sobrevivir y que se orienta en mayor medida a las amenazas antes que a las oportunidades, por defecto, nuestros cerebros funcionan así, somos capaces de estar anticipando constantemente escenarios negativos que disparan la respuesta de estrés en modo amenaza, la respuesta de lucha, huida o bloqueo, y que esa respuesta, cuando el riesgo de daño físico no es absolutamente cierto, nos desgasta hasta el infinito, nos consume. Hay otro tipo de respuesta de estrés, que es la respuesta de desafío, el estrés de desafío. El estrés de desafío lo que hace es potenciar la concentración, potenciar la velocidad de respuesta,
potenciar la agilidad mental, potenciar la memoria, potenciar la capacidad de aprendizaje, potenciar la velocidad de adaptación, nos potencia. Es verdad que no podemos estar todo el tiempo en estrés de desafío, ¿no? Porque esto también nos desgastaría. Pero esta es una diferencia muy importante. ¿Cómo se activa el estrés de desafío? Y aquí viene lo más curioso que mencionaba en el artículo, un par de estudios, hay muchos, ¿no? Que son recientes, por eso yo creo que la información no llega a la opinión pública todavía, no ha calado todavía, ¿no? Porque son recientes. Mencionaba el estudio del Veterans Effort Normative Study, donde se demostraba que la actitud de los participantes ante el estrés era lo que triplicaba la posibilidad de fallecimiento ante las experiencias estresantes. Ajá. Pero mencionaba también el estudio de Harvard de Jamison, Nock y Mendes, donde ellos identificaban que cuando la persona se resistía, rechazaba las sensaciones físicas del estrés cuando aparecía un reto, en este caso utilizaban el reto que generaba estrés social de hablar en público, cuando las personas rechazaban esas sensaciones físicas, el corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se acelera también. Cuando las personas rechazaban e intentaban desembarazarse por todos los medios de esa sensación, lo que sucedía es que ese mecanismo de represión aumentaba los niveles de estrés en modo amenaza. La persona se sentía amenazada por sus sensaciones. Y esto reducía los recursos cognitivos y limitaba a la persona para producir los mejores resultados posibles ante el reto. Pero ellos descubrieron que cuando las personas les cambiaban la perspectiva y les hacían considerar que las sensaciones físicas que estaban experimentando sencillamente eran que el corazón late más rápido porque tu cerebro necesita más riego sanguíneo para poder entrar en alto rendimiento. Tú vas a respirar más rápido porque el cerebro necesita más oxígeno para poder entrar en alto rendimiento. Los músculos se van a tensar para que tú puedas reaccionar más rápido. Con lo cual, cuando tú notas estas sensaciones en el cuerpo, eso quiere decir que estás entrando en alto rendimiento. ¿Vale? Y ahí ofrecerás tu mejor versión para superar el desafío. Entonces, las personas que salieron a hablar en público se lo creyeron esto, ¿no? Y hubo una diferencia muy, muy, muy notable, no solo en resultados de quiénes fueron capaces de conectar con el público y quiénes no, las personas en estrés de amenaza quedaron bloqueadas en gran proporción, las personas que entraron en estrés de desafío y aceptaron la respuesta de estrés y lo tomaron como una señal de que estaban entrando en alto rendimiento, consiguieron no bloquearse y conectar con el público, pero una de las cosas más interesantes del estudio es que todos estaban midiendo el nivel de presión sanguínea en todos los participantes. Y las personas que entraron en estrés de amenaza y que trataron de rechazar las sensaciones físicas asociadas al estrés ante el reto, sus vasos sanguíneos se contrajeron. Lo contrario, claro. Esto permitía que entrara menos riego, menos glucosa, menos oxígeno en el cerebro, no le permitía entrar en alto rendimiento y luego las consecuencias a medio y largo plazo para la salud cardiovascular eran evidentemente mucho peores. Sin embargo, los que entraron en este desafío mantenían los vasos sanguíneos abiertos para que el flujo sanguíneo, el oxígeno, la glucosa entraran en torrente, ¿no? Y realmente generaran el estado de alto rendimiento. Me comentaba una amiga hace 2 días en una cena que sale a montar en bici con su hijo habitualmente y hay una parte del camino que se ven a hacer que no pueden subir porque es una pendiente muy elevada y siempre la termina haciendo andando. Bien. Y hace unos pocos días, cuando estaban empezando a afrontar la cuesta y antes de bajarse de la bici, les atacó un enjambre de abejas que se dirigió hacia ellos y ella dijo a su hijo: corre, dale, corre, y subieron la cuesta los dos sin ningún problema y desde ese día, curiosamente, ya pueden subir la cuesta, han superado esa barrera y fue efectivamente por un momento de estos de estrés total, ¿no? Y es interesante. ¿Cómo podemos usar nosotros el estrés para potenciarnos a nosotros mismos? Mira, aquí es importante desarrollar, yo creé un modelo para, a partir de cambiar nuestra actitud con respecto al estrés, porque hay una cosa que es cierta, es decir, ¿podemos estar en estrés de amenaza todo el tiempo? No, eso nos destroza y nos lleva a la enfermedad, ¿no? Por supuesto. ¿Podemos estar en estrés de desafío todo el tiempo? No. Pues tampoco puede estar estrés de desafío porque no puede ser todo un constante desafío permanente, porque eso nos desgasta. Necesitamos generar espacios de recuperación. Hay una primera cuestión importante que tiene que ver con, vale, primero cambia el chip con respecto al estrés, entiende que no solo es negativo, que es un aliado también en tu proceso de adaptación y de alto rendimiento y yo desarrollé una herramienta que se llama la herramienta Faro para trabajar en los 4 cuadrantes que nos ayudan a cambiar la mentalidad, generar el challenge mindset, la mentalidad de desafío, para efectivamente desarrollar
con más facilidad el estrés de desafío cuando aparece un reto, ¿no? Cuando aparece una incertidumbre, sobre todo ahora en estos tiempos de mucha incertidumbre, tú puedes enfrentar la incertidumbre como amenaza, que es como el cerebro por defecto tiende a interpretar la incertidumbre, o puedes empezar a entrenar y desarrollar la mentalidad de desafío que te coloca en tu mejor posición para enfrentar ese reto y poder superarlo. Y hay 4 cuadrantes y 4 áreas sobre las cuales enfocar la atención y entrenar la mentalidad, que tiene que ver con, a partir de aceptar la sensación de estrés, ¿no? Ajá. Necesitas enfocar tu atención en, vale, ¿con qué fortalezas cuento yo? La herramienta se llama Faro, ¿vale? F de fortalezas. ¿Con qué fortalezas cuento yo para enfrentar este desafío? Enfócate en lo que tú puedes controlar, en lo que depende de ti para enfrentar el desafío, no en lo que no puedes controlar, porque si no, la lías, ¿vale? Fortalezas, apoyos, en quién te puedes apoyar, con quién cuentas para poder enfrentar y superar este desafío, incluso aunque no estén cerca de ti, incluso aunque sea desde una perspectiva espiritual, pues yo qué sé, mi abuelo con el que tenía una conexión muy fuerte ya no está aquí, siento que me apoya donde esté, también nos ayuda, nos vale. Retos, el otro cuadrante son los retos. ¿Qué otros retos he superado antes que me ayudan a considerar que yo puedo superar también este reto? ¿En qué me puedo apoyar? ¿Qué recursos tengo de mi experiencia pasada? Y el último es el cuadrante de aprendizaje. ¿Qué oportunidad de aprendizaje se abre para mí tras en atravesar este contexto de incertidumbre, de incomodidad, de desafío? ¿Qué oportunidad de aprendizaje? ¿Cuál es la utilidad detrás de atravesar? Esto nos coloca en nuestra mejor posición. Ajá. Y va desarrollando y entrenando el challenge mindset, la mentalidad de desafío. Entiendo que este proceso, que me imagino que puedes llegar hasta automatizar con la práctica, al principio debe requerir reflexión, pararnos, incluso coger un papel y un boli y hacerte los cuadrantes y dedicarle un rato cuando los retos son, digamos, o sea, no son inmediatos y no son del día a día corriendo, sino que son retos pues, personales que sean de un plazo un poco más largo. Pero podemos ir entrenando el cerebro para trabajar con esos cuatro cuadrantes, de modo que en el futuro él solo ya vaya analizando de esta manera cuando el estrés se presenta. Correcto, este es el entrenamiento del mindset, ¿no? de la mentalidad, y la neuroplasticidad en los últimos 30 años nos ha demostrado que nuestro cerebro es plástico, que estamos diseñados para aprender y que la repetición es lo que va fortaleciendo las nuevas conexiones neuronales que nos ayudan a cada vez con más facilidad poner en juego eso sobre lo que vamos entrando. Entonces, la cuestión es llegar a automatizar de alguna manera esta manera de pensar cuando aparece una situación de incertidumbre. Y esto marca la diferencia. Muy interesante. Mencionabas en el artículo también una metodología sencilla, ¿no? Con una serie de pasos para poder estar mejor preparados para asumir el estrés y hacer del estrés lo mejor. Si quieres, para terminar, coméntanos un poco sobre estos pasos y de qué manera podemos estar entrenados o preparados en nuestro día a día para asumir el estrés. Como decíamos, hay diferentes tipos de estrés y el estrés efectivamente puede llegar a superarnos. La cuestión es poder mantener el estrés dentro de los niveles que nos permiten utilizarlo de manera óptima para agilizar nuestra capacidad de adaptación. Y para eso el modelo es el modelo marea. A mí me gusta hablar de que somos marineros, ¿no? El mundo, la vida es como el mar y a veces está en calma, a veces hay grandes olas, a veces hay tempestades y nuestra pericia y nuestra destreza como marineros puede llevarnos a convertirnos en capitanes al mando del barco para poder dirigirlo, ¿no? Y gestionarlo en medio de la tormenta. Entonces, el modelo marea identifica 5 grandes claves, 5 grandes áreas que nos ayudan a mantener los niveles de estrés en niveles de estrés optimizables. El primero, en el modelo marea, el primer elemento es el entrenamiento de la autorregulación emocional a través de mindfulness. Mindfulness es una herramienta ya absolutamente validada científicamente con respecto al impacto que tiene en nuestra capacidad de autorregulación del estrés y para dotarnos de herramientas que nos ayuden a generar espacios de recuperación y un mayor control atencional. Clave, ¿vale? El segundo aspecto de marea tiene que ver con la actitud de utilidad ante el estrés. Sacarnos de la cabeza la sola idea de que el estrés solamente es negativo, sino empezar a ver la perspectiva de utilidad. El tercer elemento de marea es la recuperación cuidando el sueño. Cuanto peor descansamos, más riego, más glucosa y más oxígeno se acumulan en las áreas primitivas del cerebro, menos riego, glucosa y oxígeno llegan a las áreas más evolucionadas. Por eso nos sentimos cuando dormimos poco, por ejemplo, como si estuviéramos de resaca.
¿no? Pensamos con menos claridad, sentimos la cabeza más cargada, emocionalmente estamos mucho más sensibles, más irascibles, más no sé qué, estamos más bloqueados. El cuidado del sueño es absolutamente crítico. El cuarto elemento de marea, la E, es el ejercicio físico regular. Vivir en el mundo moderno y no practicar ejercicio es un suicidio mental, emocional, físico, sí, y neurológico, por el impacto que tiene el ejercicio en la neuroplasticidad, ¿no? Y en el equilibrio hormonal en nuestro organismo. Y el último elemento de marea es la alimentación saludable. Los lóbulos prefrontales, donde está la capacidad de visualizar el futuro, automotivarnos, conectar con los demás, autocontrolarnos, trazar planes, estrategias, todo esto, ¿no? Las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, las más top, funcionan con combustible de alta calidad. Si el combustible que metemos a través de la alimentación es de baja calidad, los resultados mentales, emocionales, fisiológicos, conductuales y los niveles de estrés de amenazas suben. Entonces, monitorizar estos 4 elementos y trabajar, estos 5 elementos y trabajar con ellos nos entrega los mejores recursos para mantener el estrés en niveles óptimos. Estupendo. Entiendo que de este proceso de marea que nos decías, que la verdad que la analogía es muy apropiada, se basa fundamentalmente en que lo practiquemos a diario, a la medida de lo posible, o que integremos esos hábitos en nuestra vida de la manera más habitual posible. No vale con que yo hoy medite 2 horas, coma súper bien y duerma bien y mañana vuelva a mis hábitos dañinos, sino que esto se tiene que ser manteniéndolo en el tiempo. Esto tiene que ver al final con crear un estilo de vida saludable y de alto rendimiento vital. Para tener buena energía, ¿no? En las experiencias que voy teniendo vitales con mi familia, en mi trabajo, con los desafíos que surgen a todos los niveles profesionales y personales. Es una estrategia de alto rendimiento vital. Y esto tiene que ver al final con ir creando ese estilo de vida en base a ir creando los hábitos. Y desde la ciencia de los hábitos, ¿no? Sabemos que si tú quieres ir creando hábitos, es fundamental que empieces de uno en uno. Poquito a poco. Como todas las cosas buenas de la vida, claro que sí. Sin duda. Leandro, pues ha sido un auténtico placer aprender un poquito más sobre cómo podemos gestionar el estrés. Comentaros también que Leandro está disponible tanto para conferencias presenciales como para eventos virtuales a través de Thinking Heads. Y bueno, pues Leandro, un placer como siempre charlar contigo, aprender un poquito más y que tengas un muy feliz verano lejos del estrés y dentro de tus rutinas sanas y saludables. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Un placer grande y gracias a todos por escucharnos un rato. Muchas Muy bien, gracias. un saludo. Hasta luego. Chao, chao, chao.